Esta no es la abuela. En el funeral de mi adinerada suegra, mi hija de 4 años murmuró esto mientras miraba el ataúd. Sabiendo que mi hija tenía una extraña habilidad, inmediatamente me volví para mirarla. Sin embargo, no había nada inusual en la suegra que yacía en el ataúd. Pero las fosas nasales de la abuela son del mismo tamaño, y las de esta persona son diferentes, dijo. La forma de la cara también es diferente, y las orejas están un poco desviadas. Al escuchar las palabras de mi niña extrañamente dotada, miré de nuevo a la suegra y sentí una vaga sensación de malestar. «Deja de decir tonterías», le gritó a nuestra hija. Pero por alguna razón, su rostro palideció y comenzó a temblar. En ese momento, todavía no sabía que este era el comienzo de un incidente terrorífico. Soy Matilda, una enfermera de 28 años. Habiendo perdido a ambos padres a una edad temprana, comprendí profundamente la importancia de la vida, lo que me llevó a esta profesión. Un día, un hombre gravemente herido fue llevado al hospital donde trabajaba después de un accidente de tráfico. Ese hombre luego se convirtió en mi esposo. Durante su hospitalización, se enamoró de mí y me propuso matrimonio después de ser dado de alta. Al verlo soportar una dolorosa rehabilitación con una sonrisa, también me sentí atraída por él. Después de salir durante un tiempo, decidí casarme con él. Sin embargo, lo que me sorprendió fue que él era hijo de una familia rica. Yo también provengo de una familia común, así que no te preocupes. La amable suegra me recibió cálidamente. Más que nada, estoy feliz de tener una hija. Sus palabras me tranquilizaron. Mientras tanto, mi esposo trabajaba en la empresa de su padre, con la expectativa de ser el próximo presidente. Una vez que sea presidente, podremos vivir en el lujo, siempre decía cosas así. Pero yo simplemente estaba feliz de tener a nuestra hija, Ariana. Sin embargo, a pesar del nacimiento de nuestra hija, apenas participó en la crianza debido al trabajo. Lo estás haciendo muy bien, Matilda, pero recuerda que siempre puedes contar conmigo. A mi suegra adoraba a su nieta y siempre me ayudó, convirtiéndose en una presencia irreemplazable en mi vida. Estoy realmente contenta de haberme convertido en parte de esta familia. Así es como me sentía todos los días. Pero esa felicidad no duró para siempre. Cuando nuestra hija cumplió 4 años, el suegro falleció repentinamente. Aunque provenía de una familia rica, también había construido un negocio exitoso por sí mismo, dejando atrás una gran fortuna. ¿Qué estaba pensando papá? Cuando se reveló el testamento, el contenido fue impactante. El sucesor de la empresa no era mi esposo, sino un asistente de confianza del suegro. Trabajé muy duro creyendo que heredaría la empresa. Además, todas las acciones y bienes raíces del suegro habían sido transferidas a nombre de la suegra. A partir de entonces, mi esposo se volvió cada vez más inestable, cambiando gradualmente. Comenzó a llegar a casa cada vez más tarde e incluso dejó de prestar atención a nuestra querida hija. Bienvenida a casa. Te dibujé un retrato, papá, mira. Una tarde, ella corrió hacia él con una sonrisa brillante, pero él la ignoró sin siquiera cambiar de expresión. Incluso llegó a decir que su dibujo era espeluznante. De hecho, la niña tenía una memoria especial, podía recordar cualquier cosa que hubiera visto una vez con una claridad fotográfica. Debido a eso, sus dibujos eran increíblemente detallados, nada como los de una niña promedio de 4 años. Haz que deje de dibujar cosas así. ¿Por qué dirías eso? Tú también te has dado cuenta. Ella es diferente a otros niños. No está actuando como una niña. Ni siquiera es linda. Después de eso, comenzó a evitarla aún más. Un día, con solo oírla hablar, se enfureció tanto que casi la empujó. ¿Basta? Instintivamente la protegí, y él me empujó, haciendo que me golpeara la parte posterior de la cabeza. Todo se volvió blanco. Es tu culpa por interponerte, me miró fríamente antes de encerrarse en su habitación. Mamá, ¿estás bien? Mientras yacía allí, incapaz de moverme por un rato, ella tembló mientras me sostenía. Estoy bien. No te preocupes. Luchando contra las lágrimas, abracé a mi pequeña hija, dándome cuenta de que no podía dejar que esto continuara. Pero su comportamiento frío no cambió. De hecho, incluso comenzó a culparme. Eres la razón por la que nació una niña tan extraña. No avergüences a la familia.
No había nada malo con ella, pero mi corazón sentía que se estaba destrozando. A partir de entonces, dejó de venir a casa con más frecuencia, y nuestra familia se desmoronó rápidamente a medida que su actitud se volvía más fría cada día. Finalmente me confié a la suegra. También hablaré con él, suspiró profundamente, sus ojos llenos de preocupación al notar los moretones en mi rostro. Pero unos días después, mamá falleció. Un ataque al corazón, llamó con la impactante noticia. Eso no puede ser, eso es imposible, ella nunca tuvo problemas del corazón, acaba de decirme durante un chequeo reciente que estaba completamente sana. Ignorando mis preguntas, comenzó a preparar el funeral como si nada estuviera mal. Fue una ceremonia sorprendentemente simple, solo para la familia, nadie más había sido contactado. Pero eso no fue lo único que se sintió extraño. Por favor, abre el ataúd. Quiero despedirme de ella una última vez. Como había estado cerrado desde que lo trajeron, no había podido verla, ni siquiera en el hospital. Le supliqué. Sin embargo, él se tensó visiblemente y negó con la cabeza. Mamá siempre dijo que nunca quiso que se viera su rostro. Pero esta es nuestra última oportunidad, por favor, déjame despedirme. Seguí insistiendo hasta que finalmente cedió. Bien, pero solo por 5 segundos. Esa no es la abuela. En el momento en que ella miró adentro conmigo, gritó. Las fosas nasales de la abuela son del mismo tamaño, pero las de esta persona son diferentes, la forma de la cara está mal, y las orejas también se ven diferentes. Al escuchar sus palabras, miré de nuevo a la suegra. Algo de hecho se sentía mal. Y la abuela tenía mucho más pelo. Eso es ridículo, deja de decir tonterías, les gritó y cerró con fuerza el ataúd, pero su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. No había forma de que ella se hubiera equivocado. Entonces, ¿qué significaba esto? Una sensación de malestar se apoderó de mi pecho. No desapareció ni siquiera después de varios días transcurridos desde el funeral. Pero mi esposo, a pesar de perder a su propia madre, inmediatamente regresó al trabajo como si nada hubiera pasado. Estoy ocupado con el trabajo. No hay nada que pueda hacer. Y continuó llegando tarde a casa como de costumbre. Oye, papá siempre llega a casa especialmente tarde los días de mi clase de piano. Como el horario del instructor había cambiado, la niña había estado asistiendo a clases nocturnas recientemente. Esas noches, mi esposo comía fuera. Pero aunque llegábamos a casa a las 8 de la tarde, él no regresaba hasta cerca de la medianoche. Sí, y en esos días su ropa suele tener manchas negras. Me sorprendieron esas palabras. Ahora que se mencionaba, recordé haber visto pequeñas manchas negras en los puños de sus camisas varias veces al lavar la ropa después de que regresaba a casa. No había sabido qué eran, pero sabiendo cuán precisa era su memoria, no podía ignorar lo que decía. Desde entonces, lo había observado cuidadosamente cada vez que llegaba a casa. Además, con dudas persistentes en mi mente, fui a investigar cierto lugar. No hay manera de que esto no pueda estar sucediendo. Como resultado, los hechos que descubrí conectaron todos los puntos, el malestar en el funeral, sus observaciones y sus acciones. Nunca perdonaré esto, pase lo que pase. Estaba decidida a descubrir la verdad sobre la amable mujer que había conocido. 2 semanas después del funeral, esperé afuera de un restaurante que había estado visitando con frecuencia. Allí estaba él, con una mujer cuyo rostro se parecía exactamente al de ella. ¿Por qué estás aquí? Así que realmente era aquí. Ni siquiera te diste cuenta, ¿verdad? Cada semana después de llevarla a clases de piano, llegabas a casa con manchas de salsa negra en los puños. ¿Qué? Él me miró fijamente ante mi repentino comentario. Luego me volví hacia la mujer que estaba a su lado. Eres María, su hermana menor, ¿verdad? Sin dudarlo, me senté frente a ellos. Era trilliza. La que estaba en el ataúd en el funeral era la más joven, Jen. Es por eso que su rostro parecía un poco diferente. Coloqué una copia del registro familiar frente a ellos, probando claramente el hecho. Por un momento, mostró una expresión sorprendida, pero rápidamente se recompuso y sonrió. ¿Y qué? Solo porque era trilliza, eso no prueba que la persona en el ataúd no fuera ella. María, sentada a su lado, también sonrió. Así es.
El funeral fue definitivamente para mi hermana. Oh, ¿en serio? ¿Qué tal esto? Saqué mi teléfono inteligente y reproduje una grabación de audio. De la bocina salió una voz desesperada: Dash, por favor, ayúdame, todavía estoy viva. Sus rostros cambiaron instantáneamente. Él desvió la mirada con pánico. ¿Esto? Esto debe ser algún tipo de error, no hay manera. La voz de María tembló mientras me miraba. Esto es falso, no hay manera de que mi hermana esté viva. Ustedes dos conspiraron para tomar su herencia, ¿verdad? Desde el funeral, cuando ella insistió, esa no es la abuela, me había sentido inquieta, convencida de que algo andaba mal. Fui a su domicilio registrado y revisé los registros familiares. Además, cuando visité su casa familiar, me enteré de que Jen, que había estado viviendo sola durante años, había desaparecido alrededor de la época del funeral. Además, el vecino que me contó esto mencionó que María y mi esposo habían visitado con frecuencia ese lugar durante los últimos 6 meses. Ese mismo vecino también me contó sobre este restaurante que María estaba administrando. Nunca fueron del tipo que visitaba antes, así que parecía sospechoso. María palideció, bajando la mirada. Mientras tanto, él se limpió el sudor de la frente y me miró. Eso podría ser solo un error, ¿y quién puede siquiera probar que esa grabación de voz es real? Oh, es fácil verificar si es real o falso con un análisis de huella de voz. Además, vi tu computadora. Ante mis palabras, él dejó escapar un sonido ahogado, apretó los puños y se calló. Porque en su computadora había planes detallados sobre cómo tomar su herencia e innumerables intercambios entre él y María. Y algo aún más horrible. ¿Dónde está ella? Todavía está viva, ¿verdad? Su computadora estaba conectada a una cámara de vigilancia, transmitiendo constantemente imágenes de ella encadenada en un sótano poco iluminado. Lo más probable es que la hubiera instalado para poder monitorearla desde cualquier lugar. La vista me heló la sangre. Además, María era claramente visible en las imágenes, entregando comida. Sabiendo que tenía pruebas, lo agarré por el cuello. María gritó con pánico. Espera, ¿qué estás haciendo? Él apartó mis manos y se burló. Ya veo. Si no sabes dónde está, ¿qué tal si hacemos un trato? Te la entregaré. Solo déjanos ir. De repente actuó como si tuviera la ventaja, cruzando los brazos e inclinándose hacia atrás en su silla. Quiero decir, ¿qué más podía hacer? La empresa fue para otra persona, y la herencia de mi padre terminó con ella. Eso es injusto, ¿no crees? María intervino, apoyándolo. Exacto. No es justo que ella tenga todo el dinero. Además, si tuviéramos el dinero, nuestra familia finalmente podría ser feliz. No seas ridícula. Temblaba de ira por su absoluto egoísmo. Ya lo he denunciado todo a la policía. A estas alturas, ella ya debía haber sido rescatada. ¿Qué? ¿Estás bromeando, verdad? La palabra policía lo hizo entrar en pánico. Él forzó una sonrisa incómoda. Vamos, esto es solo un pequeño malentendido entre yo y mi madre, ¿por qué tuviste que involucrar a la policía? María también trató de apaciguarme. Sí, fue solo una broma. Nunca tuvimos la intención de hacerle daño. Los miré fríamente. Una broma, ¿puedes decirle eso a tu madre? Además, ya le he contado a la policía sobre Jen también. En su computadora, el plan estaba expuesto en detalle, como habían matado a Jen, haciéndolo parecer un ataque al corazón, todo para robarle su dinero. Tengo todas las pruebas. Ríndete ya. No. Yo solo, su rostro se volvió mortalmente pálido y sus hombros temblaron. María suplicó desesperadamente, por favor, no llames a la policía, Matilda, ayúdanos. Ambos se arrodillaron, suplicando por sus vidas, pero yo permanecí firme. Nunca los perdonaré. Pagarán por lo que han hecho. Incluso entonces, él me miró, sin querer aceptar su destino. Por favor, Matilda, somos familia, ¿no? ¿Familia? Abandonaste a tu propia madre por tu propio beneficio. A partir de ese momento, dejaste de ser familia. En ese momento, la puerta principal se abrió y varios agentes de policía entraron. Incluso mientras se resistían, gritando, «¡No!
No hice nada. Y por favor, es un malentendido, pronto fueron sometidos, ambos todavía llorando y gritando. El coche patrulla se alejó, y así, todo terminó. Pasaron varios meses después de los arrestos. Fueron declarados culpables en el tribunal y no saldrían pronto. El matrimonio se disolvió, y los activos se convirtieron en compensación y manutención infantil. Mientras tanto, la suegra fue rescatada a salvo y ahora vivía en paz. La pequeña recuperó gradualmente la calma y continuó felizmente asistiendo al jardín de infantes. Incluso ahora, todavía se pasaba tiempo juntos, compartiendo comidas y saliendo. Muchas gracias. Si no fuera por ti, la pequeña, no sé qué me habría pasado. Me alegro de que estés a salvo. El futuro seguía siendo incierto, pero pase lo que pase, la felicidad seguiría construyéndose paso a paso. ¿Qué te pareció la historia de hoy? No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.